Hace ya bastante tiempo había hecho este contenedor con forma de hotcase para mis ligas con porcelana, pero nunca lo grabé. Entonces ahora quiero hacer uno nuevo con forma de pastel, como se verá en la miniatura, pero combinando masa para modelar das y porcelana flexible. Esto la verdad porque aún no me termino la masa das que tenía, y la porcelana, como es tan flexible, solo la voy a usar para aquellos elementos que considere yo que es posible que se me rompan. Más o menos esta es la cantidad de material que vamos a utilizar. Yo la cubro con un paño porque esta masa se seca con aire, entonces no le debe dar el aire, y también preferiblemente que el paño no esté mojado porque el agua tiene oxígeno. Lo primero que vamos a hacer es la base del contenedor, y yo para aplanarlo me está ayudando de esta crema de Chicago porque no tengo otras cosas con las que poder aplanarlo, pero como es obvio me quedó bastante pequeño, entonces empecé a aplanarlo con un aerosol. Mientras voy haciéndolo quedan algunas imperfecciones. Para eliminarlas es muy sencillo, simplemente porque le aplicas un poco de agua y empiezas a frotar hasta que desaparezcan. Pero es muy importante que mientras hagas esto vayas girando la masa para que no se te vaya a pegar, porque además cuando la despegue se te va a deformar de vuelta. Entonces darlo gire y gire como si fuera una tortilla para que no se pegue. Ahora lo que vamos a hacer es, de la masa que tengo reservada, tomar una pequeña porción para hacer los laterales del pastel. Para hacerlo primero hago una bolita, luego de esa bolita hago como un gusanito, finalmente lo voy aplanando. Como se puede ver, no quedó precisamente prolijo. Para que el círculo de la base me quedara más o menos parejo, decidí usar de referencia el otro contenedor con forma de waffles que ya había hecho, marcarlo con un lápiz y luego con un cúter cortar la parte sobrante. La verdad es que la masa es bastante flexible, entonces no hay necesidad de hacerlo con mucha fuerza. Más que nada lo uso de esa manera para una cuestión de precisión. Y también, para que los bordes me quedaran derechos, puse una tira de papel y corté sobre ella para que quedaran los bordes derechitos. También iba revisando constantemente si los bordes del pastel sí daban la vuelta completa, pudiendo envolver la base. Y esta es una de las partes más difíciles de todo el proceso de hacer el pastel, que es ensamblar la base con las paredes. Porque además, ahora que ya daba la vuelta completa, tenía que juntar ambos extremos de los bordes para que no quedara una grieta, pero manteniéndolos de manera vertical. Y era un poco más alto de lo usual, entonces estaba moviendo muchísimo, pero constantemente iba revisando y modificando para que no se pandeara. Ahora vamos a hacer la tapa del contenedor, que va a ser hecha exactamente igual que la base. La vamos aplanando y la vamos girando. Procuramos que tenga más o menos el mismo tamaño que mi contenedor anterior. Vemos que pueda cubrir el contenedor y ya está. Ahora con la parte sobrante haremos las fresas del pastel. Para no gastar tanta masa, lo que yo hago es tomar papel e irlo humedeciendo con agua para que tenga la forma que yo quiero de la fresa, y así solo usar masa para rodear ese papel en vez de todo el relleno. Repito esto 5 veces y la masa que me sobra la divido en 5 partes. Aquí muestro más en detalle cómo hacer las fresas. Lo que tienes que hacer con ese pedacito de masa es primero hacer una bolita y luego aplanar la bolita para que te quede como una tortillita. Entonces envuelves desde la punta de la fresa, que es la parte más delgada, hacia abajo. Te van a quedar unos bordes a ambos lados, entonces los vas cortando y esa masa sobrante la vas a utilizar para cubrir la base de la fresa. Y después de eso solo queda perfeccionarlo con agua para que no quede ninguna grieta. También algo que debía hacer desde el inicio pero no hice
fue corroborar que tanto la base como la tapa fueran perfectamente circulares, pero esta vez solo lo hice con la tapa. Con un lápiz marco en un papel la tapa y luego con un compás intento hacer un círculo de medidas parecidas para posteriormente cortarlo, ponerlo sobre la tapa y lo marco de nuevo con el lápiz para saber qué partes debo lijar. El beneficio de la masa DAS es que puedes lijarla para que no se vean las imperfecciones después de que ha secado, pero eso no se puede hacer con la porcelana. De hecho, el polvo que se ve ahí es de que ya había lijado la tapa porque se secó bastante rápido. Este polvo lo guardo por si acaso la figura llega a tener alguna grieta. Simplemente le aplicas un poco de agua al polvo y entonces ya tienes masa fresca que puedes guardar sin necesidad de que esté húmeda porque es en polvo. Y aquí muestro la tapa porque ya está lijada. Y por último vamos a hacer el betún del pastel con porcelana flexible. Una de las desventajas de la porcelana es que se ensucia muy fácil. Entonces aquí se ve cómo estoy limpiando la mesa y cómo tengo las manos completamente limpias, porque cualquier motita de pelo o de suciedad o lo que sea se le va a quedar pegada, se le va a notar inmediatamente a la porcelana. Usaremos más o menos esta cantidad y la divido en 2 partes iguales. Y esta no la estoy cubriendo con el paño de tela precisamente porque se me puede llenar de pequeñas microfibras que van a ensuciar muchísimo la porcelana. Con esa mitad de masa voy a hacer una viborita esperando que cubra al menos toda la circunferencia del pastel. Hay diferentes formas para hacer el betún, pero la primera que voy a mostrar es con esa tira marcar una línea, en este caso con una regla, sin dividirla en 2 partes, simplemente marcando la raya. Y una vez que ya está marcada, vas girando y girando hasta que te quede una figura como la que se ve en el video. Otra forma es no hacer una figurita perfecta, digamos, sino tu bola de masa empezar a estirarla y cuando te quede esa figura imperfecta, empezar a girarla. Esta fue la forma que yo utilicé porque me gustó bastante más cómo se veía, pero aún así tuve que empezar a hacer modificaciones al betún para que se viera un poco más, con más variedad y más natural. La segunda forma con la cual haré el betún de la parte de abajo es separarlo en 2 tiras y esas 2 tiras envolverlas. En este caso no me quedó a la primera del largo que debía de quedarme, pero mientras hagas más vueltas puedes ir extendiendo su longitud hasta que cubra lo que debe de cubrir. Y a mí me sobró una pequeña parte, entonces la voy a usar para hacer líneas que caigan alrededor del pastel. Para pegarlos es bastante fácil. Con un pincel colocas agua en la masa DAS y entonces colocas la porcelana. Para hacer las tiras yo hice una línea muy larga y luego la dividí en 6 partes. Con una regla marcas, en este caso, la mitad del pastel y ya que de cada lado van a haber 3 tiras, lo divides entre 3 y ya sabes a qué distancia tienen que quedarte cada una de las curvas del pastel. Me sobró un poquitito más de porcelana, así que hice estos pequeños puntitos y también los pegué con agua. Y aquí se muestra cómo estoy aplicando agua también en el betún de arriba, de abajo y de las fresas porque no se me había ocurrido, pero la verdad es que pegó súper bien solo con el agua. La última parte ya es simplemente pintarlo. Yo estoy usando pintura Polytech de 20 mililitros y pincel color rojo para las fresas. Para los puntos de la fresa estoy usando esta pintura naranja fosforescente, que la verdad no se ve fosforescente una vez que la aplicas por si se lo preguntan, y es también pintura acrílica. Y me gustó aplicar esa en concreto porque en caso de que me equivocara tenía listo otro pincel completamente limpio para enjuagar esa pintura y salía súper fácil. Y aquí se puede ver como habiendo hecho todo este proceso todavía no terminaba de secarse el pastel, pero no fue necesario que tuviera que esperar a que se secara para empezar a pintar y a barnizar además todo el proyecto. Que por cierto, para barnizarlo y proteger la pintura, en este frasco voy a meter la mitad de silicón líquido y mitad de alcohol. La verdad es que he aplicado este barniz en prácticamente todas mis figuras y nunca me ha dado problemas. Pero algo que sí debo de mencionar es que una vez esté aplicado, debes de procurar que la figura no toque nada, porque si no el barniz puede quedar mal pegado y puede maltratar la pintura.
Con un pincel también completamente limpio, revolvemos el alcohol y el silicón, lo que va a hacer que queden muchísimas burbujitas, pero no hay problema porque después de que terminemos de combinar ambos elementos deberemos esperar alrededor de 1 hora para que las burbujitas suban y nuestro barniz quede sin ninguna burbujita que pueda quedarse en la figura. Aunque yo personalmente la vuelvo a revolver después de que pasó 1 hora. Aquí yo estoy mostrando cómo aplico el silicón que quedó en el pincel antes de limpiarlo a otra figurita para que vean el acabado que deja, incluso sin haber esperado la hora que dicen que tienes que esperar, ya que esta receta yo la saqué de internet, no es mía, y aunque tiene burbujitas, en mis figuras nunca se ha quedado ninguna. También para limpiar el pincel no hay que enjuagarlo, sino con un papelito, apachurrarlo muy bien para que salga toda la mezcla, porque si lo secas lo que va a pasar es que se va a perder el alcohol y entonces solo te va a quedar el silicón y se va a secar súper rápido sobre tu pincel, lo que lo va a maltratar. Y después de 1 hora empiezo a aplicarlo a toda la figura. También quiero decir que cometí un error, ya que la porcelana flexible se puede pintar antes de empezar a amasar. Lo único que tienes que hacer es ponerle gotitas de pintura a tu masa, amasar, y cuando ya esté seca ya tendrá el color que tú le asignaste, porque si no lo haces así te va a quedar semitransparente y es muy complicado porque el betún tiene muchísimos huecos, muchísimas figuras extrañas y era muy complicado llegar a todos los rincones para pintarlos. Después de que la primera capa se secó, le puse alrededor de otras 3 para que quedara súper brillosito. La última cosa que quería mostrar en el video es que es completamente normal que el barniz antes de que se seque haga que la figura se vea un poco blanquecina. En el video se nota más en las fresas porque son rojas, pero puedo asegurar que así se ve a lo largo de todo el pastel. Y este sería el resultado final.